Esto es un front lever y si quieres aprender a hacer este movimiento, quédate en todo el video porque hoy vas a aprender cómo funciona mecánicamente este elemento, cuáles son las progresiones que tienes que seguir para lograr hacer este movimiento, cuáles son los músculos que están implicados y la técnica correcta para no desperdiciar energía. En este video te voy a mostrar todo lo que sé sobre el front lever y todo lo que tienes que hacer para llegar a tu front lever, así que quédate en todo el video que hoy vas a aprender a hacer el front lever. El front lever es un elemento de la calistenia que consiste en mantener tu cuerpo en una posición horizontal, solamente con el apoyo de tus manos que van a estar agarradas a un soporte o a una superficie. Es uno de los elementos más llamativos y más deseados por el público de la calistenia. Si una persona no practica calistenia y ve un front lever, seguro pensará que la persona que está haciendo el front lever tiene un dominio corporal absoluto, porque es prácticamente como si estuviéramos levitando. Y después de ver el front lever es casi imposible no pensar en querer hacer un front lever. Así que hoy te voy a mostrar la mecánica del front lever. Vamos a conocer la mecánica del front lever para entender cómo son las fuerzas que debemos aplicar en este movimiento. Biomecánicamente existen tres tipos de palancas humanas, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo de la palanca depende de dónde se encuentre el punto de apoyo o el punto de origen respectivo a su fuerza y a su resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que para que sea una palanca tiene que tener un punto de apoyo, un punto de fuerza y un punto de resistencia para que pueda ser una palanca. Teóricamente el front lever sería una palanca de grado 3 o de tipo 3, en donde la resistencia se encuentra muy distante al apoyo y la fuerza está más cerca al apoyo. El problema con esto es que siempre en las palancas el apoyo está en la parte de abajo y en el front lever el apoyo no va a estar en la parte de abajo. Vamos a ver el porqué. Decimos que para que sea una palanca de tipo 3 tiene que tener una fuerza, que en este caso la fuerza van a ser los músculos que van a estar atrayendo el cuerpo hacia la barra. La resistencia van a ser el peso de las piernas y la gravedad tirándonos las piernas hacia abajo, y el apoyo van a ser las manos agarrando la barra. Hasta aquí todo bien, ya confirmamos que el front lever es una palanca tipo 3 porque la resistencia está más distante al apoyo comparado con la fuerza. El problema es que en las palancas la fuente de apoyo siempre está en la parte de abajo. Al estar en la parte de abajo quiere decir que la fuerza que se tiene que ejercer es una fuerza de empuje para poder subir un elemento. En el front lever el apoyo no está abajo sino que está arriba, por ende la fuerza ya no va a ser de empuje sino que va a ser de atracción. Es por eso que explicar un front lever con una palanca es un poco incorrecto. Hay otro mecanismo mecánico que puede explicar el front lever de la mejor manera y son las poleas, y vamos a verlo con este ejemplo. Esto es una polea de un eje. Las poleas tienen el mismo mecanismo que una palanca. Tienen una fuente de apoyo, tienen una fuerza ejercida y una resistencia. Pero en este caso las poleas tienen el fuente de apoyo en la parte de arriba, igual que en el front lever. Entonces este sería el mejor ejemplo para explicar el front lever. Este cubito que está aquí va a ser nuestra resistencia, que va a pesar 20 kilos. Si nosotros queremos mover este cubito a hacer lo que suba, lo que tenemos que hacer es aplicar fuerza en el otro extremo, la misma cantidad de fuerza, ya sean los 20 kilos o más fuerza para que el cubo se eleve a la posición que queremos que llegue. Pues en el front lever va a ser exactamente lo mismo. Si lo que buscas es que tus piernas se queden en una posición horizontal, tendrás que ejercer la misma cantidad de fuerza que la misma cantidad de peso o resistencia que ejercen tus piernas. Y así es como funciona la mecánica del front lever. Entendiendo la mecánica del front lever ya entendemos que la fuerza principal es la fuerza de atracción. Entendiendo la fuerza de atracción ya tenemos en cuenta cuáles son los músculos que tenemos que fortalecer y tener bien definidos para poder ejercer la fuerza y hacer el front lever. Y esos músculos son los músculos del dorso. El ser humano tiene grupos específicos de músculos para tareas específicas. La mayoría de los músculos que están del torso son encargados de empujar y los músculos del dorso son encargados de retraer o hacer fuerza de tracción. Por eso es determinante tener los músculos del dorso bien fuertes o los músculos de la espalda bien fuertes, ya que estos son los que se encargan de hacer la gran mayoría de la fuerza en el front lever. Y esto nos lleva a otro punto. Si eres una persona que toda su vida ha entrenado fuerte y que tiene un cuerpo bastante fuerte, resistente y en especial una espalda y un core fuerte, déjame decirte que si intentas el front lever tienes altas posibilidades de sacarlo, así sea nunca en tu vida hayas intentado un front lever, porque el front lever es un elemento de atracción en el cual necesitas hacer una fuerza similar a la que tienes de la resistencia, y créeme que si entrenas bastante bien y tienes un cuerpo fuerte, esto no será mucho problema. Pero ahora, si te llega a salir el front lever a solo fuerza, lo más posible es que el front lever te salga así como el video que estás viendo, y sabemos que hay muchísima diferencia entre eso a esto. Aquí ya hay mucha técnica aplicada, la fuerza ya está mucho mejor distribuida y no se desperdicia tanta fuerza, y es por eso que ahorita vamos a ir a las progresiones para tener el front lever lo mejor posible.
Antes de ver las progresiones quería aclarar un punto, y es que hay dos maneras de hacer un front lever, con una retracción escapular y con una protracción escapular. Pues la manera correcta sería con una retracción escapular. Si ya recuerdan el ejemplo que les puse de la polea, en donde la fuerza es de atracción, hacer una protracción escapular sería incorrecto porque ya se los voy a explicar. La retracción escapular es llevar las escápulas hacia atrás. Si recuerdan el ejemplo de la polea, en donde nos dimos cuenta que la fuerza era de atracción y que los músculos implicados en la fuerza de atracción eran los músculos del dorso, pues hacer un front lever con una retracción escapular es aprovechar mucho la fuerza de nuestra espalda y aprovechar la fuerza de atracción. Si hacemos un front lever con una protracción escapular, la protracción escapular es llevar las escápulas hacia adelante y eso favorece a una flexión de hombro, es decir, que la protracción escapular favorece al empuje, no a la fuerza de atracción. Si hacemos un front lever con una protracción escapular, estaremos desaprovechando mucha fuerza y por ende gastando energía innecesaria. Aparte, otro tema que te va a complicar mucho la vida hacer el front lever con protracción va a ser la altura que va a haber entre el apoyo y la cadera, o entre las manos y la cadera. Como pueden ver, hay mucha más altura entre el protracción porque el eje está mucho más abajo. Al estar mucho más abajo tendrás que ejercer mucha más fuerza, y esto es un problema bastante grande a la hora de hacer pull-ups de front o a la hora de hacer un press de front. Así que evítate muchos problemas y ahorra mucha energía haciendo el front lever con retracción escapular. Ahora sí, ya podemos pasar a las progresiones del front lever. El ejercicio que estás viendo es un ejercicio para que empieces a mentalizar de la retracción escapular. Tiene que estar en todo el momento. Empieza a hacer series y repeticiones con este ejercicio, y las dominadas también empiezas a hacerlas con retracción escapular. No te digo cuántas series y cuántas repeticiones porque yo no sé tu plan de entrenamiento, pero empieza a realizarlo para que empieces a tener buena fuerza en la retracción escapular y empieces a mentalizar este movimiento. En el primer ejercicio lo que vamos a hacer es mentalizar el cuerpo, en que vamos a empezar a adoptar una posición en la que el cuerpo va a estar en posición horizontal. Así que lo primero que hay que hacer es ir avanzando poco a poco. El primer ejercicio vamos a ir a llevar los pies a tocar la barra, como si estuviéramos haciendo el movimiento icónico de Spider-Man. Esta va a ser la primera progresión. Ten en tu mente que la idea es mantener la retracción escapular en todas las progresiones, pero en caso de que no puedas por X o Y motivo, empieza a hacerlas como puedas, como te salgan, y los brazos tienen que estar extendidos siempre. La segunda progresión vamos a hacer lo mismo, pero aquí las rodillas van a estar tocando la barra. Aquí lo importante es que tu abdomen empiece a trabajar un poquito más y que las rodillas siempre estén agarrando la barra. Esto es para ir acostumbrando al cuerpo a que ya vamos a extender las piernas. La tercera progresión es muy importante, pon mucha atención. Vamos a hacer la segunda progresión, las rodillas a la barra, y ahí vamos a intentar extender la cadera, intentar que las rodillas queden por encima de la barra o intentar que la barra toque lo que sería tu pelvis. Ahí vamos a mantener 1 segundo. Esta progresión es muy importante porque aquí vas a trabajar muy bien lo que es primero la extensión de cadera, segundo tu abdomen va a trabajar muy bien y vas a empezar a aplicar lo de la retracción escapular sí o sí, así que es muy importante esta progresión. La siguiente progresión vamos a ya separar las piernas de la barra. Aquí las barras ya no van a tener contacto con las piernas. Vamos a ir separando poquito a poco y vamos a ir tratando de que tu abdomen quede lo más recto posible con las piernas. Aquí ya vamos a empezar a trabajar el front lever directamente. En la siguiente progresión vamos a hacer lo mismo, pero aquí vamos a dejar caer las piernas. Lo que vamos a hacer es un triángulo entre los glúteos y los tobillos. Donde haya un triángulo en los glúteos y los tobillos, ahí tenemos que mantener la progresión. Ahí intenta meter la retracción escapular, intenta apretar tu abdomen lo más fuerte posible para mantener esa progresión. Vamos a ver la siguiente. La siguiente progresión ya vamos a ir extendiendo las piernas. Vamos a dejar una pierna recogida y la otra va a ir a extenderse. Aquí es importante que cuando la extiendas te salga un poco diagonal. La pierna tiene que estar un poquito hacia arriba. Ahí te vas a ir acostumbrando poco a poco y poco a poco la pierna va a ir cayendo hasta quedar en una posición totalmente recta. Siguiente progresión, digamos que es una progresión doble. Vamos a hacer la straddle o el front lever con las piernas abiertas. ¿Por qué digo que es doble? Porque aquí puede venir la otra progresión, que sería esta, que es como hacer un front lever pero con lo que sería de la rodilla al tobillo flexionado. Aquí te digo que es doble porque a algunas personas hacer esta progresión les queda mejor y a otras personas hacer el front lever con las piernas abiertas les sale mejor, así que intenta cualquiera de las dos. Ya después de estas dos progresiones lo que queda es el front lever directamente. Como recomendación te digo que intentes mucho el front lever. El front lever tiene una resistencia y para que el cuerpo se adapte a esa resistencia tiene que entrenarse mucho, tiene que hacerse prácticamente que todos los días. Obviamente no estoy diciendo que entrenes el front lever todos los días, pero por lo menos haz un solo intento diario, un solo intento. Llega al parque, calienta mucho y intenta el front lever directamente. Si no te sale está bien, si te sale pues mejor, pero sigue haciendo tu planificación e intenta mucho lo que es el front lever.
Digamos que ya llegaste al front lever y lo que quieres es agregarle segundos a tu front lever. ¿Recuerdan el consejo que le di anteriormente de hacer muchos intentos? Pues lo que van a hacer es lo siguiente: cuando lleguen al parque van a calentar muy bien, y en esos intentos lo que van a hacer es que van a hacer un intento y van a aguantar lo más que puedas, hasta donde ya no puedas ni respirar, aunque sientas que ya te vas a explotar, hasta ahí vas a aguantar. En ese momentico tu cuerpo va a ir entendiendo de que estás intentando durar más un movimiento, o fisiológicamente estás intentando romper un límite, y vas a ver que poco a poco vas a ir mejorando segundo y segundo, y vas a ver que en un momentico a otro tu front lever va a estar en 15, 20 o hasta 30 segundos. Y este fue el video del front lever. Recuerda que el front lever tiene una resistencia, y para poder hacer el front lever tienes que vencer esa resistencia, es decir, que tienes que trabajar mucho lo que son los músculos de tu espalda para tener la suficiente fuerza para vencer esa resistencia. Hay un ejercicio de reforzamiento que simula la fuerza del front lever y es el jalón con polea. Lo puedes hacer en un gimnasio, o si tienes unas bandas lo puedes simular. Aquí te lo dejo, y sé que con este elemento vas a perfeccionar mucho la fuerza de tu espalda para hacer el front lever. Cuando vayas a hacer este ejercicio, ten en cuenta lo de la retracción escapular, y cuando hagas el jalón vas a ver que se van a sentir los mismos músculos del front lever. Prácticamente es como hacer un front lever sin hacer un front lever. Así que este es el ejercicio de recomendación que te dejo, que te va a sacar mucha fuerza. Si el video te gustó, o por lo menos me lograste entender lo que te quería explicar, regálame un like, suscríbete y comparte el video, eso me ayuda un montón. Mi nombre es Germain Lenis y nos vemos en un próximo video. Déjame aquí en los comentarios las dudas que faltaron por tocar en el front lever y en este video, y un próximo video que te gustaría ver en el canal. Así que me despido, chao chao.